Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de la materia Informática Educativa. En la clase anterior abordamos el tema del sector retail y nos dábamos cuenta de que sin importar el tamaño de las empresas, estas deben apoyarse en todas aquellas herramientas tecnológicas que les permitan mejorar su rendimiento y aumentar su competitividad en el mercado. En este sentido, el día de hoy veremos un tema bastante importante en el mundo del Business Intelligence, el cual es ETL. Comenzamos. La agenda para esta sesión es la siguiente. En primer lugar, veremos una introducción al tema. Como segundo punto, definiremos qué es ETL, conoceremos sus subprocesos, posteriormente realizaremos las conclusiones de la sesión y por último veremos la actividad de la semana. Cuando hablamos de ETL nos referimos a un proceso bastante importante en el mundo de Business Intelligence. El proceso ETL hace referencia a la extracción, transformación y carga. Por lo general, el proceso ETL consume entre el 60% y el 80% del tiempo de un proyecto de Business Intelligence. Por lo tanto, es un proceso clave en la vida de todo proyecto. Si desglosamos el acrónimo ETL, podemos intuir que su significado es Extract, Transform and Load, lo cual significa extraer, transformar y cargar datos. Las siglas ETL se consideran una parte fundamental y muy importante en el mundo de Business Intelligence. Veamos esta pequeña ilustración. La base del proceso de inteligencia de negocios son los datos. ¿Por qué? Esos datos nosotros los podemos convertir en información mediante el uso de herramientas. Y esta información la podemos convertir en conocimiento en el marco de Business Intelligence. Este conocimiento da como resultado mejores decisiones en diferentes aspectos, tanto administrativas como de mercado. Veamos este pequeño diagrama para entender el proceso de ETL. En la primera sección tenemos todos aquellos orígenes de datos de los cuales nosotros podemos echar mano. Por ejemplo, una empresa o negocio puede tener una tienda en línea. Obviamente esta tienda en línea produce información y datos. También podríamos obtener datos de fuentes externas. Cuando se habla de fuentes externas, hacemos referencia a toda aquella información que no pertenece directamente a la empresa, pero que nos resulta útil para el proceso que estamos desarrollando. Podrían ser bases de datos que almacenen patrones de comportamiento, patrones de compra, etc. Inclusive, también podemos obtener datos de hojas de cálculo en Excel, periódicos, imágenes, etc. Una vez que ya hemos recuperado los datos de los diversos orígenes, viene el proceso ETL. El proceso ETL se subdivide en 5 categorías. Nosotros nos vamos a enfocar en las 3 principales, pero haremos mención de estas 5 categorías: la selección, la transformación, la limpieza, integración y la actualización. Una vez que los datos que hemos obtenido pasan por el proceso ETL, dan como resultado información que posteriormente será almacenada en servidores, en bases de datos, etc. Por último, esta información se transforma en reportes visuales, en gráficas, en ilustraciones, en infografías que le permiten a la gerencia o al personal administrativo tomar decisiones en base a esos reportes y ese conocimiento que se ha obtenido por medio de este proceso. Por ejemplo, tenemos 4 filas. Cada una de estas filas contiene algunos datos. En la primera fila tenemos $20.
simplemente tenemos $20. Cuando vemos estos $20, no nos dice mucho. Estos $20 podrían ser $20 que me dio mi abuela, podrían ser los $20 que yo le presté a mi amigo y nunca me los devolvió, etc. En la segunda fila tenemos vestido Saful-2. Simplemente tenemos el nombre de un vestido, pero no tenemos mayor información de él. En la tercera fila tenemos Santa Rosa de Lima. Tenemos el nombre de una ciudad, pero no sabemos a qué se refiere o en qué contexto está ese nombre de ciudad. Y por último tenemos una serie de números que perfectamente podrían ser el código de un producto o también el número único de identidad, un DUI. Los datos por sí solos no nos dicen mucho, pero si nosotros sabemos combinar estos datos y darles una estructura adecuada, nos pueden dar información muy valiosa que posteriormente se transforma en conocimiento. ¿Qué pasa si nosotros organizamos de esta manera los datos? Ahora yo puedo asociar que la cadena de números hacen referencia a un DUI. Y si yo tengo el número de DUI, puedo conocer el nombre de la persona, los apellidos, en dónde vive, cuántos años tiene, si es soltera, casada o divorciada, e incluso más información. Teniendo en cuenta esto, puedo decir que ese número de DUI le pertenece muy posiblemente a un cliente. Y este cliente compró un vestido Saful-2. Este vestido le costó $20 y lo compró en Santa Rosa de Lima. Los datos que en un principio no me decían nada, si yo los organizo de una forma adecuada, puedo obtener información que para mí sea importante. Bien, ahora vamos a definir los procesos fundamentales de ETL: la extracción, la transformación y la carga. El proceso de extracción consiste en recuperar los datos físicamente de las distintas fuentes de información. En este momento específico es donde nosotros obtenemos los datos en bruto. Por ejemplo, una empresa o negocio puede tener tanto su tienda en línea como su tienda física. La tienda en línea genera información propia de ella. La tienda física también. Posiblemente de la tienda física los datos sean registrados en un libro Excel y la tienda en línea en una base de datos. Son fuentes diferentes, pero ambas son importantes para este proceso. Incluso podría ser que tengan registros en un libro diario de contabilidad, etc. En este proceso nosotros vamos a obtener todos los datos que a nosotros nos interesen, independientemente el origen de estos, tanto digitales como no digitales. Transformación es el proceso en el cual nosotros nos vamos a asegurar de que los datos tengan una consistencia adecuada, es decir, asegurarnos que no existan repeticiones, que no hayan registros con elementos faltantes, etc. También en este proceso nosotros podemos hacer cambios referente a la estructura. Por ejemplo, si nosotros pretendemos saber de nuestros clientes quiénes compran más, si los hombres o las mujeres, en este proceso nosotros podemos adecuar estos datos con el fin de obtener promedios de las ventas totales y así poder identificar qué género compra más en nuestra tienda. Es un ejemplo básico, eso depende de las necesidades que tenga cada negocio. El proceso de carga es la etapa final, ya cuando nosotros tenemos procesados los datos y con una estructura adecuada. En el proceso de carga básicamente es comprobar que se ha mantenido la integridad de los datos desde el inicio del proceso hasta el momento actual. Por ejemplo, el total de ventas generado en un año que se registró al inicio tiene que ser el mismo que se está presentando en este momento. Una vez que hemos verificado la integridad de estos datos, podemos proceder a cargarlos a un data warehouse para posteriormente elaborar reportes, infografías, ilustraciones, etc. Todos estos elementos visuales que nos permitan plasmar el conocimiento obtenido del proceso. Conclusiones. ETL significa Extract,
transform and load, extraer, transformar y cargar. La extracción es el proceso de recuperar los datos físicamente de las distintas fuentes de información. El proceso de transformación, por otra parte, es moldear o modificar la estructura de estos datos con el fin de satisfacer las necesidades que cada proceso tenga. Y bien, ahora que ya hemos visto el contenido de la sesión, vamos a ver en qué consiste la actividad de esta clase. La actividad para esta sesión es resolver una pequeña guía, la cual mostraré a continuación. Esta es la guía perteneciente a esta sesión. En primer lugar, ustedes deberán escribir su nombre completo y responder las preguntas que aparecen a continuación. Por ejemplo, ¿qué significan las siglas ETL? ¿Será que significa Esther, Tania y Laura? Extract, Transform and Load, o ninguna de las anteriores. Acá ustedes escogerán lo que mejor les parezca y van a responder sucesivamente el resto de preguntas. Quiero recordarles algo en las preguntas de las gráficas. Por ejemplo, en esta dice, ¿qué porcentaje de los clientes pagan al contado? Ustedes se van a fijar, acá están las formas de pago. El color como turquesa o verde turquesa, no sé, representa tarjeta de crédito y el gris representa contado, pago al contado. Entonces ustedes se van a fijar en los porcentajes que cada uno de ellos tiene. Por ejemplo, el gris tiene un porcentaje de 49.5 y tarjeta de crédito tiene un porcentaje de 50.5. Entonces, para responder qué porcentaje de clientes pagan al contado, obviamente vamos a buscar el porcentaje asociado a él. En la siguiente dice, ¿qué método de pago prefieren los clientes? Obviamente, si nos fijamos en los porcentajes, vamos a darnos cuenta que método de pago tiene mayor porcentaje y por obvias razones será el preferido de los clientes. Una vez que han dado respuesta a todas las preguntas, van a darle clic al botón enviar y podrán ver su puntuación también. Podemos ver que no me fue tan bien como esperaba, me saqué 4 de 10. Yo sé que ustedes saldrán mucho mejor, así que no hay problema. Y pues bueno, cuando ya hayan realizado la actividad, pueden hacerle captura de pantalla a este resultado y esto lo van a publicar en la asignación perteneciente a esta semana. De igual forma, ahí les publicaré la nota en la asignación. Sin más por el momento, es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Cuídense.